Buenas tardes, les saluda Lisbeth Gallardo, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente me encuentro cursando cuarto semestre en la carrera de Derecho. Este proyecto de vinculación es una actividad informativa. Garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, año 2022. La problemática a tratar son las calumnias e injurias en medios digitales. La garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información es realmente importante no solo en nuestro país. Hoy en día somos testigos del gran avance tecnológico que tiene la sociedad, el uso que niños, niñas, adolescentes tienen de la tecnología y el uso del Internet sin darse cuenta del posible riesgo que puedan estar corriendo. Un tema que en particular preocupa son las calumnias e injurias en medios digitales, de los cuales muchos de las víctimas son niños y adolescentes, que en ocasiones pueden llegar a tomar decisiones de alto riesgo por no saber reaccionar ante estos peligros digitales. En Ecuador, y de acuerdo a lo expresado en nuestra actual Constitución, se prohíbe todo tipo de violencia de género. Sin embargo, en la actualidad, este tipo de violencia ha aumentado a grandes porcentajes debido a la facilidad que existe para acceder a las redes sociales por medio de la tecnología que está al alcance de todos. En el Ecuador no existe actualmente una normativa explícita que regule, norme y sancione las calumnias e injurias en medios digitales. Muchos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran al día en cuanto a medios digitales se refiere no son supervisados por un adulto responsable, quien limita el tiempo de uso y que supervise lo que estos hacen en las tecnologías. Las garantías de los derechos digitales para niños y adolescentes no se está cumpliendo a cabalidad, al no existir una norma que regule todos y cada uno de los ciberdelitos, al cual podemos ser víctimas todos con mayor centro de atención los pequeños en casa. Sin embargo, pese a que no existe una normativa en el Ecuador que actualmente tipifique este tipo de ciberdelitos, existen normativas como lo es nuestra Carta Magna que regula nuestros derechos como ciudadanos y por otro lado el Código Integral Penal que tipifica delitos como la calumnia. La Constitución de la República del Ecuador 2008, en su artículo 66, se reconoce y garantizará a las personas la integridad física, psíquica, moral y sexual, el derecho a la integridad personal, que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar de toda forma la violencia, en especial la ejercida en contra de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Dentro de la misma Constitución, en su artículo 78, nos habla sobre las víctimas de infracciones penales, quienes gozarán de protección especial. Se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de pruebas. Se les protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para su reparación integral, que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Tenemos nuestro Código Integral Penal 2014, que en su artículo 182 tipifica la calumnia. La persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. La política pública por un Internet segura para niños, niñas y adolescentes. 2020, podemos resaltar que dentro de esta, la violencia, la intimidación y el control pueden ser amplificados a través de las tecnologías digitales. Estas muchas veces facilitan a los agresores alcanzar a sus víctimas sin tener contacto directo con ellos, que es decir, mediante el Internet. La Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 4, en cuanto a contenidos personales en Internet, nos habla sobre que esa ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de Internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del Internet.
Como ya pudimos ver, en Ecuador, pese a que aún no existe una ley determinada y específica que nos proteja sobre este tipo de delitos cibernéticos, hablando específicamente, observamos que existen normativas como lo son la Carta Magna y el Código Integral Penal, que nos protegen como personas, garantizan nuestra seguridad y que existe una posibilidad que más adelante exista una ley en específico que nos proteja y tipifique estos ciberdelitos. Ahora vamos a ver el pensar sobre este tema tan importante y una problemática bastante grande, el pensar de algunos tratadistas y doctrinarios alrededor del mundo, como lo es María José Bravo Bosch. Es una periodista y profesora de Derecho Romano, quien nos menciona en su libro La injuria verbal colectiva que el delito e injurias es uno de los más grandes, antiguos y oscuros del derecho romano. Injurias, etimológicamente hablando, proviene del vocablo iure, precedido del prefijo negativo in, por lo que se infiere que todo acto non iures, contrario a derecho, se comprende dentro de las injurias en un sentido amplio. En un sentido más técnico y estricto, se incluye en esta denominación los más variados delitos que causen daño o perjuicio a la persona de otro de sus dependientes. Daniel Fernández Bermejo, el profesor de Derecho Penal, quien tiene un libro titulado Ciberdelitos, hace referencia a que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten la publicidad de las calumnias e injurias a través de medios digitales que las mismas ofrecen. Pues los delitos de calumnia y la injuria se reputarán hechos con publicidad cuando se propaguen por medios de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, como lo es el Internet. Alfonso Galán Muñoz, quien es un experto de derecho penal, en su obra Los ciberdelitos en el ordenamiento español, habla sobre este delito dentro de su ordenamiento y hace referencia en específico al nuevo artículo 197 del Código Penal, quien trata de responder a lo exigido por el artículo 7 de la DAI, al establecer que será castigado por una pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 3 a 18 meses el que sin estar debidamente autorizado produzca, adquiera para su uso, importe o de cualquier modo de los delitos que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 197, un programa informático concebido o adaptado principalmente para cometer dichos delitos, una contraseña de ordenador, un código de accesos o datos similares que permitan acceder a la totalidad de una parte del sistema informativo. Como podemos ver, dentro del ordenamiento español existe, dentro de su Código Integral Penal, un artículo que tipifica este tipo de delitos en cuanto a ciberdelitos se refiere. Por otro lado, José García Faconí es un reconocido jurista ecuatoriano. Entre sus libros y acertados comentarios como La compensación de injurias, nos habla de que la tranquilidad de cada uno y la paz social exigen que la personalidad ajena sean respetadas. Y de ahí a que toda persona le corresponde un mínimo de respetabilidad y honorabilidad que debe ser protegido por el ordenamiento jurídico, de tal modo que nadie esté excluido de esta tutela, ni siquiera las personas deshonestas o de la mala reputación. También estos pueden ser sujetos pasivos de un delito en contra del honor, siempre que el ataque sea ilegítimo, pues nuestra Constitución de la República vigente, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley presumen que todos los hombres tienen el bien jurídico del honor, por lo cual este debe ser protegido. Moisés Barrio Andrés. Por último, pero no menos importante, tenemos a este doctor en Derecho, que entre sus varias obras nos ilustra en su obra titulada Ciberdelitos, amenazas criminales del ciberespacio, en lo que se puede destacar del artículo 197.2 del Código Penal. De igual manera, hablando del Código Español, sanciona al que sin ser autorizado se apodere, utilice o modifique en perjuicio de terceros datos reservados de carácter personal o familiar, la presencia de elementos normativos. En el tipo hace necesario acudir a la legislación sobre la protección de datos. Como conclusiones, podemos destacar que dentro de lo expuesto y analizado podremos resaltar
que en el Ecuador, hasta la actualidad, no existe una normativa exacta que regule las calumnias e injurias en cuanto a delitos de medios digitales se refiere. En nuestra Constitución se encuentra estipulado los derechos como la protección del buen nombre, al honor y otros que deberían estar protegidos por una ley ante estos ciberdelitos. Las redes sociales son indispensables como la tecnología hoy en día, pero de la misma manera no existe normativa, una vez más, volviéndolo a recalcar, que imponga límites a delitos como estos que puedan atentar contra el bienestar de las personas. Mucho más atención con niños, niñas y adolescentes, que nadie debe ser desprestigiado o agredido física, verbal o psicológicamente, así sea por medios digitales. El ordenamiento español sí tiene un ordenamiento, una normativa que castiga con cárcel a cualquier persona que intimide o realice ciberdelito, que es lo adecuado tomando en consideración que toda persona merece vivir tranquila, de manera tranquila y sin temor. Y también tomando en consideración que el mundo y la sociedad hoy en día está rodeada de la tecnología, redes sociales, quienes muchas de las personas no pueden vivir sin el uso de estas. Las tecnologías actuales permiten la publicación de injurias y calumnias digitales. Las injurias y las calumnias digitales se parecen mucho al acoso cibernético. En el caso de los niños, niñas y adolescentes que no tienen restricción alguna al uso de estos medios, son los más susceptibles a este tipo de delitos y que en la mayoría de veces terminan en sucesos atroces. Quienes son intimidados muchas de las veces terminan suicidándose u otra situación. Bueno, todas estas informaciones, las imágenes tienen licencias Creative Commons, las referencias bibliográficas son, bueno, de libros que ya mencioné y tomando en consideración la normativa actual de nuestro Ecuador. Gracias.